Amigos de la entrevista Decide, es un gusto saludarlos a través de Telesur, como todas las noches. Hoy vamos a tener el gusto de un contacto directo entre Buenos Aires y Caracas para que toda América conozca detalles importantes de lo que está en juego este domingo en las elecciones legislativas en Venezuela. Y para esto contamos con el ex vicepresidente ejecutivo, ex canciller, ex ministro de Agricultura y Tierras, ex ministro del Poder Popular y candidato a la Asamblea Nacional, Elías Jagua. Elías, es un gusto saludarlo desde Buenos Aires. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Saludos y de verdad un honor de poder compartir sobre la realidad de Venezuela contigo, que tanto te admiramos. Acerquemos, Elías, un primer comentario para que América sepa qué es lo que está en juego el domingo, qué es lo que usted siente frente a este nuevo desafío electoral que vive Venezuela. Víctor Hugo, bueno, vamos a elegir la Asamblea Nacional de Venezuela, que es un órgano constitucional con amplias competencias para controlar, fiscalizar y facilitar también la acción del Ejecutivo Nacional y el desarrollo de la Constitución Nacional mediante leyes que fortalezcan el poder popular y la democracia participativa y protagónica. Pero el 6 de diciembre llegamos tras 2 años y 9 meses de una feroz guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Una política de desgaste destinada a rendir al pueblo venezolano en su decisión de ser leales al proyecto socialista, democrático, que el comandante presidente Hugo Chávez dejó victorioso y que el presidente Nicolás Maduro ha continuado con lealtad. Y hoy, cuando estamos apenas a 6 días, bueno, los resultados de toda esa política de hostigamiento no le dan a sus ejecutores los resultados que ellos esperaban, y por eso vemos el desespero internacional, de la derecha internacional, de la derecha venezolana, por intentar deslegitimar un proceso democrático como el que vamos a vivir el 6 de diciembre. Elías, imagine que está en un mano a mano con Chávez. Ubiquémonos en el año 2000, pero tomemos los hechos de la actualidad. ¿Qué cree usted que conversaría con el comandante Chávez? ¿Cuál sería su impresión, su consejo, la idea de ese hombre? Lo que siempre nos enseñó en momentos de dificultades, ¿no? Que es mantener los principios, no renunciar a lo que uno cree, ¿no? Siempre fue la lección del comandante Hugo Chávez, y afrontar con valentía las dificultades más fuertes que puedan existir frente al escenario político y hablarle a nuestro pueblo con la verdad, como lo estamos haciendo los candidatos y candidatas de la Revolución Bolivariana, que nos hemos desplegado los últimos 6 meses en un cara a cara con el pueblo venezolano, a debatir, a ser interpelados por nuestro pueblo y a fortalecer, bueno, la conciencia para la victoria. Es lo que Chávez siempre nos enseñó, ¿no? Fortaleza frente a las dificultades y plena confianza en el pueblo. Te lo sintetizo. Comandante Hugo Chávez nos hubiese dicho: confíen en el pueblo, y eso es lo que estamos haciendo, confiando plenamente en nuestro pueblo. En aquel momento, si nos ubicamos en el año 2000, seguramente, espero estar bien con el sonido, ¿es correcto? Bien, en el año 2000 faltaban solamente 2 años para que se realizara aquel intento de golpe de Estado. Quiere decir que Venezuela, desde el comienzo, ha estado siempre acechada por otro tipo de poderes. En aquel momento la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de España, un hecho muy doloroso, muy conocido, los medios de comunicación, que se felicitaban la noche de aquel golpe de Estado que había durado unas pocas horas. La situación entonces, ¿cuánto ha cambiado frente a la misma problemática de las acechanzas que Venezuela tiene que afrontar adentro y afuera? Bueno, en primer lugar, lo común a esos momentos previos al golpe de Estado y secuestro del comandante Hugo Chávez en el año 2002, que ciertamente comenzó a gestarse a partir del año 2000, es que seguimos teniendo la misma oposición con un déficit democrático. Una oposición que nunca ha reconocido
que aquí existe un pueblo con una decisión política de hacer una revolución y un pueblo con un proyecto y una idea que defender, y que ahora se suma también una lealtad al esfuerzo y al sacrificio del comandante Hugo Chávez, ¿no? Eso es lo común que yo te diría. Tenemos la misma oposición antidemocrática, que no ha renunciado a la violencia, que desconoce las mínimas normas de respetar la voluntad mayoritaria de un pueblo. La diferencia, los conocemos bastante. En aquella oportunidad éramos bastante ingenuos, fuimos bastante ingenuos. Ahora hay un pueblo, otra diferencia importante, hay un pueblo con una poderosa organización popular. Nosotros tenemos más de 40.000 unidades de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, sumado a la Alianza Unitaria. Toda la izquierda venezolana va unida en torno a la defensa del proyecto bolivariano, ¿no? Tenemos una organización popular de más de 50.000 organizaciones, comunas, consejos comunales, movimientos sociales. Tenemos una Fuerza Armada estructuralmente patriota, independiente. Todavía en el 2000 quedaban rezagos de la vieja dirigencia militar formada por los Estados Unidos. Hoy nuestra Fuerza Armada ha sido formada en la doctrina de la independencia plena de Venezuela y de la lealtad a la decisión del pueblo venezolano. Esas serían, bueno, a grosso modo, las principales diferencias. Y en el plano externo, bueno, tenemos al mismo imperio norteamericano agrediendo, intentando aislarnos, intentando crear una matriz de opinión acerca de un Estado fallido en Venezuela, pero a diferencia tenemos una América Latina con instituciones nuevas de integración, de unión, que a pesar de los esfuerzos de sabotearlas, de desmantelarlas, allí están y confiamos plenamente en ellas, como es el caso de la Unión de Naciones Suramericanas. ¿Cómo se combate el deterioro natural que en lo humano Elías Agua puede tener un venezolano medio, un venezolano que cree en lo que Chávez generó para todos estos años en Venezuela, pero que recibe permanentemente informaciones que van desgastando, que van deteriorando esa confianza, que le van mostrando aspectos siempre muy negativos, que le hacen llegar todas las informaciones que en el exterior se consumen con respecto a Venezuela? ¿Cómo se defiende esa persona de una información sesgada durante años que va socavando la credibilidad, o por lo menos intenta, la credibilidad de un buen sector del pueblo venezolano? Mira, especialmente estos 2 años han sido de un ataque feroz a la psicología social de nuestro pueblo, ¿no? Y los resultados han sido un pueblo que ha resistido de manera digna 2 años y medio de agresión contra su patrimonio familiar, contra su estabilidad, contra su tranquilidad, ¿no? Y en medio de esa circunstancia ese pueblo fue capaz de defender su revolución en las elecciones locales, alcaldías del año 2013, y luego fue capaz de defenderlo en la calle con movilizaciones importantes frente a los intentos de derrocar al presidente Nicolás Maduro durante todo el primer semestre del año 2014. Eso quiere decir mucho, o eso dice mucho, de lo profundo que está sembrado en el pueblo venezolano. Una plena conciencia de que el modelo que el comandante Chávez construyó, un modelo de inclusión, de igualdad, de amplias participaciones, de amplias libertades, la gente no quiere renunciar a él. Puede tener descontentos, puede tener disconformidades, pero no es precisamente devolverse la alternativa para la inmensa mayoría de los venezolanos, ¿no? Y eso se basa fundamentalmente en que parte de toda la matriz que se difunde en el mundo sobre Venezuela, al ser contrastada con la realidad, pues termina ganando la verdad. Y la verdad es que en Venezuela hay una plena democracia, hay plenas libertades. No hay en Venezuela una dictadura, y un venezolano medio liberado de prejuicios, cuando escucha que en el mundo dicen que en Venezuela hay una dictadura, sabe que no la hay, porque hay un pleno ejercicio de las libertades democráticas en Venezuela. Igualmente, cuando se presenta a Venezuela como un país
arruinado, como un país quebrado, como un país donde el pueblo está sufriendo hambre. Y bueno, hay una realidad, ¿no?, compleja, resultado de la guerra económica, pero no es precisamente Venezuela el país que va en descenso de los indicadores de alimentación, de superación de la pobreza, de inclusión en la educación. Es un país permanentemente reconocido por la UNESCO, por la FAO. En Venezuela hay una realidad que derrota la mentira. La verdad es más poderosa que cualquier elaboración psicológica desde los grandes medios de comunicación y desde los grandes centros de poder del mundo. Víctor Hugo. De todas maneras, Elías, el venezolano ha tenido que construirse, ha tenido que formarse políticamente, ha tenido que ser un gran entendedor de lo que ocurre para mantener la fortaleza. Y en ese sentido, la pregunta, Elías, es si este domingo el venezolano va a votar como un paso más en lo institucional, como algo que está previsto, o va a jugar una partida muy importante para el futuro inmediato y también mediato de Venezuela. ¿Qué tipo de conciencia política asiste al venezolano este domingo? Mira, el pueblo venezolano que apoya la revolución bolivariana tiene plena conciencia de que el 6 de diciembre no se trata solamente de escoger un parlamento, sino de defender la estabilidad y la paz de Venezuela. Porque al contrario de como muchos nos piden a nosotros que probemos nuestra vocación democrática, que ha sido probada en 1000 oportunidades en Venezuela, la voluntad democrática de la revolución bolivariana, el pueblo venezolano sabe que una asamblea en manos de la oposición con mayoría opositora no sería usada institucionalmente, sino sería convertida en un elemento de desestabilización y de intento de derrocar al presidente legítimo que los venezolanos nos dimos, ¿no? Y eso hay plena conciencia en el pueblo venezolano, y que significaría una restauración de el capitalismo neoliberal que Venezuela dejó atrás cuando colocó a Hugo Chávez en Miraflores aquel 6 de diciembre, casualmente un 6 de diciembre de 1998, Víctor. Para que América pueda entender, comprender lo que hay en juego este domingo y entender también el resultado cuando el lunes conozcamos los números. ¿Qué resultado necesita el gobierno para mantener en la Asamblea Nacional la preeminencia que le permita defender de la mejor manera su modelo? Necesitamos una mayoría de diputados, ¿no? El sistema electoral al que vamos es una elección de más de 100, son 87 circuitos uninominales sumados a 24 circuitos estadales por lista, ¿no?, que da, bueno, el total de 167 diputados. Y cada elección tiene sus particularidades. Y eso es muy importante que la opinión pública internacional lo sepa, ¿no? Porque cuando se presentan encuestas hacia afuera, se presentan como que si se tratara de un circuito nacional que esté eligiendo, ¿no? Y unas elecciones de carácter circuital tiene que ver, pesa mucho, no solo la opinión sobre la situación nacional que pueda tener el pueblo en un determinado momento, sino los liderazgos locales, el peso de las gestiones locales, ¿no?, los candidatos contra candidatos, el perfil de los candidatos de la revolución, que fuimos todos electos por la base, ¿sabes?, en elecciones primarias, mientras que los candidatos de la oposición fueron impuestos desde los cenáculos de la oposición, y efectivamente ni siquiera algunos de ellos conocen las regiones a donde van como candidatos, ¿no? Esa es una particularidad que América Latina debe conocer, el carácter de esta elección. Son 87 elecciones nominales y 24 elecciones estadales por lista. Y cuando allí se expresa circuito por circuito, el que quiera saber, tener una idea de lo que va a pasar el domingo, no vea encuestas nacionales, pida, para tener un análisis certero, las encuestas circuito por circuito. Y allí se dará cuenta que la victoria de una mayoría de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional apunta hacia la revolución bolivariana.
Elías Jagua, lo invito a hacer una breve pausa en Telesur en la entrevista de CIDE e inmediatamente vamos a hablar del contexto internacional que le toca afrontar a Venezuela, porque no solamente todo lo que adentro se pueda discutir y que el domingo de noche ustedes habrán podido dirimir una vez más a través de la consulta popular y el lunes América amanecerá con un escenario interesante de conocer, porque toda América se está jugando en estas elecciones cosas ciertamente muy importantes para el futuro. Inmediatamente continuamos en la entrevista de CIDE. En la entrevista de CIDE, amigos de Telesur, Elías Jagua, ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela, ex canciller, ministro de diversas carteras. Elías, hace algunos años ya se publicó un libro por dos periodistas argentinos muy reconocidos aquí, Sebastián Lacunza y Martín Becerra. El libro se llama Wikimedia Leaks y tomaba aquellos mensajes de las embajadas de cada país al Departamento de Estado norteamericano que fueron tomados por Julian Assange en su momento y que fueron entregados al mundo para tener un conocimiento cabal, auténtico, de aquello que se pudo saber cuando jamás los Estados Unidos imaginaron que eso iba a trascender. En aquel libro quedó muy claro, en aquellos Wikileaks enviados por la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela a su Departamento de Estado, la participación de los Estados Unidos en el golpe que se intentó en el año 2002, tanto de los Estados Unidos como también del gobierno del Partido Popular encabezado por Aznar, el gobierno español. Lo sorprendente, cuando uno conoce esa historia de aquel embajador Shapiro y todo lo demás que ustedes tuvieron que padecer entonces, uno dice, ¿cómo se atreven nuevamente a ir por los mismos caminos? Porque da la sensación de que Estados Unidos sigue comportándose igualmente con respecto a Venezuela. Sí, Víctor Hugo. Bueno, los imperios por eso son imperios. La soberbia, la prepotencia, el desconocimiento a los pueblos, ¿no? El creerse naciones superiores por tener un poder militar, un económico, los lleva al desespero, ¿no? Y ciertamente ahorita el gobierno de los Estados Unidos, después de muchos esfuerzos, el último de ellos en Panamá, la conversación que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente Obama, a solicitud del presidente Obama, me tocó ser testigo, estaba yo acompañando al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Después de muchos esfuerzos de lograr una coexistencia, que es lo que le hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no vamos a renunciar a ser independientes, a ser una nación independiente, soberana, y a desarrollar una revolución. Es una realidad, la revolución bolivariana y chavista es una realidad. Y ellos, si tuvieran tolerancia democrática, la aceptarían, porque además es una revolución que no está atentando contra nadie, por el contrario, ha ayudado a la estabilidad de América Latina, nuestra participación en el proceso de diálogo de paz con Colombia, nuestra participación en todos los conflictos internos de los países con una posición positiva, Petrocaribe, que logró la estabilidad del Caribe y evitó que todos esos países hermanos terminaran totalmente arruinados y su población terminara en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Venezuela no le ha hecho daño a nadie, Venezuela no ha provocado ningún conflicto, ha sido más bien un facilitador en la región, de la unión, de la integración. Pero hoy día, tú tienes razón, Estados Unidos volvió a romper todas las reglas del juego. Las reglas del juego civilizado entre naciones, de respeto, están rotas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros estamos preparados, conscientes, con serenidad, con mucha responsabilidad de no caer en provocaciones, de que estamos enfrentando a un imperio totalmente desesperado y que ha roto todas las amarras de una ética para relacionarse con un país soberano como es Venezuela. Y es el producto del desespero. 2 años y 9 meses de guerra económica, de guerra psicológica, de la ausencia de nuestro comandante presidente Hugo Chávez aquí con nosotros, ¿no? La decisión del presidente Maduro de ser leal al proyecto revolucionario que dejó en marcha los tiene muy desesperados, porque a 6 días de las elecciones no han logrado derrotar a la revolución bolivariana. Ha sido mencionado
Elías Jaua insistentemente en el exterior, y me imagino que en Venezuela también es motivo de disputas, la muerte, el asesinato de un dirigente opositor. Ya sabe el gobierno venezolano, ya está totalmente encaminada la investigación para demostrar que se ha tratado de un asunto privado y no político. Totalmente. Todos los indicios, las pesquisas policiales, como ha sido informado, indica que se trata de un enfrentamiento entre sujetos de bandas criminales que lamentablemente, como en toda América Latina, son un flagelo en nuestros territorios, en nuestros países, ¿no? Y que esta persona que fungía como un dirigente político que no tiene ninguna trayectoria, hace pocos meses fue nombrado secretario de un partido en esa localidad, ¿no? Y que no tiene otra trayectoria que no sea el homicidio, la extorsión, la participación en enfrentamientos entre bandas, fue ajusticiado por miembros de otra banda que tienen una rivalidad. La pregunta es, ¿por qué la oposición venezolana está rodeada de tantos delincuentes? Hace pocos meses el país se sorprendió, en primer lugar se horrorizó frente al asesinato cruel, ¿no?, y desmembramiento de una señora, y que al descubrirse todo el crimen eran sectores jóvenes que habían sido enviados a entrenar con el paramilitarismo colombiano para el ejercicio de la violencia en Venezuela y que habían devenido en el asesinato de una persona que habían estafado y para que no los denunciara lo hicieron. Y eso es constante, identificar al lado de los líderes de la oposición a personas vinculadas a la delincuencia y a la actividad criminal en Venezuela. Todo apunta hacia allá. Telesur hizo un extraordinario reportaje donde la gente de esa localidad de Venezuela pues conoce claramente quién era esa persona. Y tanto es así que la oposición, después de habernos colocado en el mundo como un asesinato político, ni siquiera fueron a participar del sepelio de esta persona que fue asesinada ese día. ¿Qué papel juega Leopoldo López adentro de Venezuela? ¿Cómo el domingo puede gravitar Leopoldo López en la cárcel? Porque internacionalmente ha conseguido adhesiones como la del presidente electo de la Argentina, Mauricio Macri. La mujer de Leopoldo López estaba en la sede del triunfo de Mauricio Macri la noche de las elecciones en la República Argentina. ¿Qué hay en torno a Leopoldo López? ¿Cómo entender esa figura para estas elecciones del próximo domingo? Leopoldo López y su partido Voluntad Popular son una de las principales amenazas a la democracia y a la paz de Venezuela. Solo la fortaleza de la revolución bolivariana y la mesura, serenidad, primero del comandante Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro, han evitado que Leopoldo López y su organización fascista hayan logrado llevar a Venezuela a una guerra civil. Leopoldo López participó activamente en el golpe de Estado del 2002 contra el comandante Chávez, era alcalde y colocó su policía al servicio del intento de asaltar el Palacio de Miraflores, y luego durante las 48 horas que duró la dictadura se dedicó personalmente a practicar detenciones arbitrarias de ministros y diputados del gobierno del presidente Chávez. Ahí están las imágenes. Luego Leopoldo López tiene un historial de violencia callejera, de organizaciones paramilitares. Todos esos delitos fue juzgado y tenía juicio y fue perdonado en una ley de amnistía por el comandante Hugo Chávez en el año 2007. 31 de 2007 fue amnistiado. En una demostración de que estas personas no tienen una vocación democrática, de rectificación, de escoger el camino de la política con P mayúscula, del juego democrático. Y luego, nuevamente, a partir de la muerte del comandante Hugo Chávez, Leopoldo López se encargó de organizar las acciones violentas contra el presidente Nicolás Maduro. Las primeras de ellas el 13, 14 de abril, cuando desconocieron los resultados electorales del 14 de abril, donde fue electo el presidente Nicolás Maduro. Y luego de las elecciones locales del 2013, en el momento en que el presidente Maduro llama a un diálogo nacional para enfrentar los problemas que tenemos y lograr una coexistencia democrática, civilizada en Venezuela,
él convocó a una violencia generalizada que culminó con 43 venezolanos asesinados, más de 10 efectivos policiales ajusticiados por francotiradores organizados por esta persona. De manera que Leopoldo López no es un referente democrático para el pueblo venezolano, sino por el contrario un referente de violencia, de terror y una verdadera amenaza para la paz, para la estabilidad de Venezuela. He mencionado, Elías Jauja, a el presidente electo de la Argentina, Macri. ¿Qué comportamiento, imaginen ustedes, más o menos es visible, el de Argentina, de América en general, con respecto a la revolución bolivariana, de cara a esta elección y a todo lo que vendrá después de la misma? Mira, se ha hecho un gran esfuerzo por dañar la imagen de Venezuela, pero dañando la imagen de Venezuela también se busca un objetivo superior, que es la destrucción de la Unión Suramericana y Latinoamericana. El gran esfuerzo. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta en la última cumbre de la llamada de las Américas que estaba enfrentando una nueva realidad, que tenía que conversar ya no con decenas de colonias, sino con una región unida, que era capaz de hablarle de tú a tú. Y los imperios no, en su soberbia, nunca perdonan. Y por eso se empeñaron, como se han empeñado, en desestabilizar a países como Brasil, a nuestra querida hermana Argentina, hasta lograr, bueno, colocar a un factor que le es consecuente a ese juego de desintegrar el gran esfuerzo de la Unión Latinoamericana y Caribeña. Nosotros lamentamos mucho las primeras declaraciones del presidente de Argentina. Esperamos que rectifique, que respete a Venezuela, que respete la institucionalidad democrática venezolana y especialmente que respete la decisión que el pueblo venezolano tome el 6 de diciembre, así como el pueblo venezolano y nuestro gobierno ha respetado la decisión que tomó el pueblo argentino, aunque sea por un poquitico así. Elías Jauja, le agradezco enormemente este contacto y ojalá que tengamos otra ocasión de hablar ya con todos los elementos sobre la mesa después de las elecciones del próximo domingo. Ha sido muy amable. Gracias a ti, Víctor Hugo. Un honor, te lo reitero. Igualmente, Elías Jauja, ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela, ex canciller, ministro de temas agrarios y también del gobierno popular de Venezuela. Amigos de la entrevista Decide, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, y será un gusto, como siempre, estar a través de Telesur, en este caso siguiendo paso a paso las elecciones del próximo domingo en Venezuela. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas noches.